El millonario descubre que la mendiga negra que salvó su vida era su ex esposa. Ricardo Mendoza, el rey del ladrillo, el mero mero, desde Acapulco hasta Córdoba, Argentina. 60 años marcados por el sol y los negocios turbios. Un tipo duro, sí, pero solo, más solo que Kiko en el Día del Niño. Enviudó hace 15 años y desde entonces la sombra de la tristeza no lo dejaba ni a sol ni a sombra. Una noche de perros en Ciudad de México, saliendo de una gala de esas que le dan urticaria. Plas. Ahí la vio. Una mujer, hecha un guiñapo, temblando bajo un portal. Algo en su mirada, no sé, compadre, algo le removió el alma. La niebla y las luces de la calle no ayudaban. ¿Pero qué va? Sintió lástima, una vaina rara en él. Le soltó el abrigo de cachemira y unos billetes. Gracias, le susurró ella con una voz que parecía venir del más allá. Semanas después, una gripe lo tumbó en cama. Una gripe de aquellas, papá. Los médicos dándole vueltas, sin saber qué carajo tenía. Una noche, delirando de fiebre, escuchó un toquecito en la puerta. Sorpresa, era la mendiga. La misma, con una taza de un té raro humeante. Tómelo, señor, yo sé la cura, le dijo con una seguridad que daba escalofríos. Desesperado, se lo mandó pa' dentro. Al día siguiente, milagro, se levantó como nuevo, más fresco que una lechuga. Intrigado, quiso saber quién era esa mujer. La siguió por las calles de la ciudad, un laberinto, te lo juro, hasta un barrio que daba pena. La vio entrar en una casa que se caía a pedazos. Un vecino le contó que se llamaba Elena y que, antes, había sido una abogada brillante, pero que lo había perdido todo. La historia le sonaba. De repente, se le cayó un álbum de fotos. Una imagen, ¡boom! Su difunta esposa, Sofía. Los mismos ojos. ¿Será posible? ¿Será que la mendiga que lo salvó era Sofía, a la que creía muerta? Y si era ella, ¿por qué vivía en la miseria y se escondía? El misterio de Elena se enredaba con Biogen, la empresa que financiaba la gala, una gentuza. Ricardo empezaba a sospechar de sus experimentos. ¿Tendrá algo que ver la receta del té con los experimentos genéticos de Biogen? Sentía que estaba a punto de descubrir una verdad terrible, una bomba atómica. Pero, ¿cómo confiar en alguien cuando el pasado está lleno de mentiras? Hey, antes de continuarmos con esta historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Daço una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Daço una conferida rápida no botón vermelho ahí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que va por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda muito conejo. Algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. ¿Confiar? ¿Qué va? Con el pasado de Ricardo. Puro embuste. Pero ahí estaba, decidido, frente a la casucha de Elena. Digo, ¿Sofía? La mano temblaba al tocar la puerta. Un silencio. Uf, de esos que te calan los huesos. La puerta se abrió. Ahí estaba ella, hecha un ovillo. Con la mirada perdida. ¿Sofía? Soltó Ricardo, con un nudo en la garganta que no lo dejaba ni respirar. Ella lo miró, como si no lo reconociera. Elena, señor, me confunde. No Sofía,
Soy yo, Ricardo. Tú, Ricardo. De pronto, una tos, pero una tos de ultratumba. Salió de la oscuridad de la casa. Una figura encorvada, con un bastón. ¿Quién es este, Elena? Preguntó la voz, rasposa, como si estuviera hecha de arena. Ricardo sintió un escalofrío. ¿Quién era ese viejo? ¿Y por qué llamaba Elena a Sofía? La figura se acercó a la luz. Ricardo abrió los ojos como platos. No podía ser. Era él mismo, pero viejo, arrugado, casi un espectro. ¿Qué es? Esto, balbuceó Ricardo, con el corazón a mil. El viejo sonrió, una sonrisa que daba miedo. Un pequeño viaje en el tiempo, Ricardito. Biogen tiene sus truquitos. Sofía, o Elena, se abrazó al viejo. Él es mi Ricardo, el Ricardo que no me abandonó. Ricardo se quedó helado. ¿Dos Ricardos? ¿Viajes en el tiempo? Esta vaina era peor que una novela de ciencia ficción barata. Pero la cosa no terminó ahí. El Ricardo viejo levantó el bastón. Apuntó a Ricardo. Es hora de corregir errores, jovencito. No puedes seguir arruinando vidas. Plas. El bastón soltó un rayo de luz. Ricardo sintió un dolor que le quemaba el alma. Y de repente, nada. Oscuridad total. Sofía o Elena suspiró. Ya está hecho, mi amor. Ya no nos molestará más. El Ricardo viejo asintió. Ahora podemos ser felices, Elena, sin fantasmas del pasado. Pero, ¿qué había pasado con el Ricardo joven? ¿Lo habían borrado de la existencia? ¿Y quién era realmente Elena? ¿Sofía, la esposa muerta? ¿O una víctima más de los experimentos de Bioven? Carajo, esta historia se puso más macabra que una película de terror. ¿Será que este era el plan desde el principio? ¿Un complot urdido en las sombras del tiempo? Sofía o Elena suspiró. Ya está hecho, mi amor. Ya no nos molestará más. El Ricardo viejo asintió. Ahora podemos ser felices, Elena, sin fantasmas del pasado. Pero, ¿qué había pasado con el Ricardo joven? ¿Lo habían borrado de la existencia? ¿Y quién era realmente Elena? ¿Sofía, la esposa muerta? ¿O una víctima más de los experimentos de Biogen? Carajo, esta historia se puso más macabra que una película de terror. ¿Será que este era el plan desde el principio? ¿Un complot urdido en las sombras del tiempo? El Ricardo viejo se acercó a Elena, la abrazó con ternura. Una escena rara, que va, demasiado perfecta, demasiado artificial. De pronto un gemido, suave, casi inaudible, venía del suelo, del lugar donde había caído el Ricardo joven. El Ricardo viejo y Elena se miraron, un susto de aquellos. Lentamente se acercaron. ¡Bum! El Ricardo joven se movió. Estaba vivo, pero transformado. Su piel, escamas, sus ojos amarillos como los de un lagarto. Un monstruo, papá. Elena gritó, un grito que partía el alma. El Ricardo viejo retrocedió, asustado. El Ricardo monstruo se levantó. Se tambaleó, miró a Elena y al Ricardo viejo. Una confusión terrible. ¿Qué me pasa?, balbuceó. La voz, distorsionada, irreconocible. El Ricardo viejo lo miró con asco. Eres un error, una abominación. ¡Zas! El Ricardo monstruo se abalanzó sobre el Ricardo viejo. Lo agarró del cuello, lo apretó, con una fuerza sobrehumana. Elena gritaba, intentaba separarlos. Imposible. El Ricardo monstruo estaba fuera de sí. De repente, ¡pras! El Ricardo monstruo le clavó las uñas al Ricardo viejo. Unas uñas, afiladas como cuchillos. El Ricardo viejo cayó al suelo, muerto. Elena se quedó paralizada, mirando el cadáver, mirando al Ricardo monstruo. Un horror indescriptible. El Ricardo monstruo la miró. En sus ojos un destello de lucidez. Elena, soy yo, Ricardo, susurró. La voz débil, agonizante. Elena se acercó con miedo. Ricardo, ¿eres tú? El Ricardo monstruo asintió. Una lágrima, amarilla,
rodó por su mejilla escamosa. «Ayúdame, por favor», suplicó. Elena no sabía qué hacer. ¿Cómo ayudar a ese monstruo? ¿Era realmente Ricardo? ¿O era otra trampa de Biogen? De pronto, una sirena. La policía. Alguien los había denunciado. Elena miró al Ricardo monstruo. Tenía que decidir rápido. ¿Huir o quedarse? Pero, ¿y si todo era una mentira? ¿Y si ese Ricardo monstruo era un peligro para todos? ¿Y si el verdadero complot estaba por revelarse? Plas, el Ricardo monstruo se transformó de nuevo. Más monstruoso, más agresivo. Sus ojos llenos de odio. «Elena, huye, soy peligroso», gritó. Y ahí, la bomba, la revelación más macabra, más retorcida de todas. Elena retrocedió, lo miró fijamente. «Tú no eres Ricardo. Tú eres mi padre». El Ricardo monstruo, el padre de Elena. ¿Qué carajo estaba pasando? ¿Incesto? ¿Experimentos genéticos? Una locura total. La policía irrumpió en la casa. Balazos, gritos, caos. Elena paralizada. Su padre convertido en monstruo. Y ella, ¿qué papel jugaba en todo? Con desesperación. «Huye, Elena. Descubre la verdad. Biogen lo sabe todo». Y con esas palabras se lanzó contra la policía. Elena corrió. Corrió sin mirar atrás. Corrió para salvar su vida. Corrió para descubrir la verdad. Pero, ¿qué verdad? ¿Y quién era ella realmente? ¿Hija de Ricardo o hija de un monstruo? ¡Carajo! La verdad estaba a punto de estallar, y Elena estaba en el centro de la explosión. Elena corrió sin mirar atrás. Corrió para salvar su vida. Corrió para descubrir la verdad. Pero, ¿qué verdad? ¿Y quién era ella realmente? ¿Hija de Ricardo o hija de un monstruo? ¡Carajo! La verdad estaba a punto de estallar, y Elena estaba en el centro de la explosión. Las sirenas aullaban, la noche un infierno de luces rojas y azules. Corrió, como alma que lleva el diablo, por las calles estrechas, el corazón a punto de reventar. ¿Su padre, un monstruo? Imposible. Pero lo había visto, lo había oído. La voz. Llegó a un parque, vacío, oscuro. Se desplomó en un banco, sin aliento. ¿Qué estaba pasando? Biogen, su padre, Ricardo. Todo era una mentira. De pronto, un ruido, un susurro. Cerca. Se levantó de golpe, con el miedo calándole los huesos. Una figura surgió de las sombras. Un hombre vestido de negro. Su cara oculta tras una máscara. «Tranquila, Elena», dijo el hombre, con una voz suave, casi familiar. «Sé lo que estás pensando». Elena retrocedió. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» El hombre se acercó. «Soy un amigo que sabe la verdad». «¿La verdad?», preguntó Elena, con la voz temblorosa. El hombre asintió. «Tu padre no es tu padre. Ricardo tampoco es quien crees». Elena sintió un mareo. ¿Otra mentira? ¿Otro engaño? «Basta, no puedo más». El hombre se quitó la máscara. Elena abrió los ojos como platos. No podía ser. Era el vecino de la casucha, el que le había contado la historia de Elena, la abogada. «¿Usted?», balbuceó Elena. El vecino sonrió. «Yo. Y sé toda la verdad. Prepárate, Elena, porque lo que vas a oír te va a cambiar la vida para siempre». Respiró hondo. Biogen no solo hace experimentos genéticos, también viajes en el tiempo. Tu padre era un científico de Biogen. Descubrió algo que no debió. Querían silenciarlo. Lo transformaron en ese monstruo. Pero antes te protegió. «¿Protegerme?», preguntó Elena confundida. El vecino asintió. «Te envió al pasado a un tiempo seguro, pero no pudo borrar tus recuerdos. Por eso, sentías algo por Ricardo, porque él era tu esposo en el futuro». Elena sintió que el mundo daba vueltas. ¿Esposo? ¿Futuro? ¿Viajes en el tiempo? «¿Pero por qué me transformaron en mendiga? ¿Por qué esa vida de miseria?», preguntó, con el corazón hecho añicos. El vecino suspiró.
Biogen quería asegurarse de que no recordaras nada. Borraron tu memoria, pero no pudieron borrar tu alma. Por eso reconociste a Ricardo. Por eso lo salvaste. De pronto, un dolor agudo, insoportable. En la cabeza, recuerdos, bombardeándola. Ricardo, risas, besos, una vida juntos. Pero también imágenes horribles, científicos, experimentos. Su padre gritando. Se agarró la cabeza, gritando. El vecino la sujetó, con fuerza. Elena, resiste, recuerda. Tienes que recordar. Y entonces, la revelación final, la más macabra, la más retorcida, la que lo cambiaba todo. Elena abrió los ojos, miró al vecino, con una mirada, fría, calculadora. Ya recuerdo todo, dijo. La voz transformada, y sé lo que tengo que hacer. El vecino la miró, con miedo. ¿Qué vas a hacer, Elena? Elena sonrió. Una sonrisa siniestra. A terminar lo que Biogen empezó, dijo. Voy a borrar a todos. Y antes de que el vecino pudiera reaccionar, ¡plas! Elena sacó una pistola y le disparó. El vecino cayó al suelo, muerto. Elena se levantó, miró el cadáver, sin remordimientos. Lo siento, amigo, dijo, pero no puedo permitir que nadie se interponga en mi camino. Se dio la vuelta. Caminó hacia la noche, decidida, vengativa. Y ahí, el giro final. Elena no era la víctima, era la villana, la mente maestra. La que había estado manipulando a todos desde el principio. ¿Qué carajo iba a pasar? Ahora, ¿quién la detendría? ¿Y cuál era su verdadero plan? Carajo, esta historia se puso más diabólica que nunca, y apenas estaba empezando. Elena corrió sin mirar atrás, corrió para salvar su vida, corrió para descubrir la verdad. Pero, ¿qué verdad? ¿Y quién era ella realmente? ¿Hija de Ricardo o hija de un monstruo? Carajo, la verdad estaba a punto de estallar, y Elena estaba en el centro de la explosión. Las sirenas ululaban. La noche. Un infierno de luces rojas y azules. ¡Qué bronca! Un torbellino de ideas, sensaciones, recuerdos. La cabeza le estallaba. Su padre. ¿Cómo era posible? El monstruo era su padre. De pronto sintió un pinchazo en el brazo. Un dardo, tranquilizante. Maldita sea. Cayó de rodillas, la vista borrosa. Biogen, siempre Biogen. Unas manos la levantaron. Un uniforme, enfermeros. La subieron a una ambulancia. Resistió, gritó, pero la droga era fuerte. Se dormía. Despertó, atada a una cama. Hospital. El mismo de la gala, esos malditos. Una figura, familiar. Doctor Vargas, el jefe de Biogen. El desgraciado. Tranquila, Elena, dijo, con una sonrisa cínica. Estás a salvo. Mentira, gritó ella. Ustedes son los monstruos. Vargas se rió. No, Elena, nosotros. Somos la solución. Tú eres la llave. ¿La llave? Preguntó confundida. Vargas asintió. Tu ADN es único. Eres la hija perfecta. La combinación genética que buscaremos. ¿Combinación? Repitió. ¿De qué habla? Vargas se acercó. Tu padre era un científico brillante, pero cometió un error. Descubrió un secreto demasiado grande. Intentó huir contigo, pero lo detuvimos. Lo transformamos en ese monstruo. Pero tú escapaste. Elena sintió un escalofrío. ¿Y mi madre? Vargas sonrió. Tu madre era una de nuestras mejores científicas, pero se enamoró de tu padre. Intentó ayudarlos. También la silenciamos. ¡Asesinos!, gritó Elena. Vargas negó con la cabeza. No, Elena, nosotros somos el futuro. Tenemos la cura para todas las enfermedades. Podemos crear la raza perfecta. Y tú eres esencial para eso. De pronto la revelación, la más impactante, la que lo cambiaba todo. Ricardo, susurró Elena. ¿Ricardo sabía? Vargas sonrió. Ricardo era una pieza clave. Lo manipulamos, lo utilizamos para encontrarte. Elena sintió que el corazón se le partía. No,
No puede ser. Vargas asintió. Ricardo era tu esposo en el futuro, pero también era mi hijo. ¿Qué? ¿El hijo de Vargas? ¿Su esposo del futuro? Todo era una pesadilla, una trampa macabra. Vargas se acercó. Ricardo, te amaba. Pero el deber es el deber. Tenía que traerte de vuelta. Y ahora estás aquí, lista para cumplir tu destino. Elena lo miró, con odio. No, nunca los ayudaré. Vargas se encogió de hombros. No tienes opción, Elena. Ya estás programada. Tu ADN nos pertenece. Se dio la vuelta. Preparen el proceso. Es hora de crear la nueva humanidad. No, no podía permitirlo. Tenía que escapar. Tenía que detenerlos. Pero ¿cómo? Estaba atada, drogada, sin esperanza. De pronto, un ruido. Una explosión. El hospital temblaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Un ataque? ¿Un terremoto? Las luces se apagaron. Oscuridad total. Y en la oscuridad, una voz, familiar. La voz de Ricardo. Elena, estoy aquí. Ricardo, vivo. Había sobrevivido. Pero, ¿por qué la ayudaba? ¿No era el hijo de Vargas? ¿No la había traicionado? La respuesta estaba a punto de revelarse. Y Elena estaba lista para la verdad. Aunque doliera, aunque la destruyera. Pero ¿podría confiar en Ricardo? ¿O era otra trampa de Biogen? El misterio se volvía aún más oscuro, y Elena estaba a punto de descubrirlo. Elena, estoy aquí. Voy a sacarte de aquí. Ricardo. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? El hijo de Vargas, un embuste, o tal vez una jugada más retorcida de Biogen. ¿Qué carajo estaba pasando? La voz cerca sonaba sincera. Pero ¿cómo confiar? ¿A quién creer? En ese laberinto de mentiras, la verdad parecía una estrella fugaz, más difícil de agarrar que un pez resbaloso. Sintió que la desataban. Manos fuertes, decididas. La oscuridad no dejaba ver nada. Pero el tacto, ¡ay! El tacto le era familiar, aunque la cabeza le daba vueltas como trompo. Sígueme, no tenemos tiempo, susurró Ricardo, agarrándola del brazo. Corrieron a tientas por los pasillos del hospital, un caos total. Alarma sonando, gente gritando. Parecía el mismísimo infierno. De pronto, una luz, un quirófano. Y ahí, Vargas, con una jeringa en la mano, apuntando a una mujer en la camilla. Elena sintió que el corazón se le paraba. Era ella, otra ella, idéntica. ¡No! Gritó, lanzándose sobre Vargas. Ricardo la siguió, como un rayo. Forcejearon, una lucha a muerte. Vargas era fuerte, un toro, pero Ricardo tenía la furia en los ojos. En un descuido, Vargas soltó la jeringa. Rodó por el suelo, hasta los pies de la otra Elena. La miró, confundida, asustada, igual que ella se había sentido. Y de pronto, un destello de lucidez. Agarró la jeringa. ¡Elena, no! Gritó Ricardo. Pero ya era tarde. La otra Elena se inyectó. Y al instante empezó a convulsionar. Un grito desgarrador. Y luego, silencio. La otra Elena, muerta. Vargas miró el cadáver con horror. ¡No, mi obra maestra! Gritó fuera de sí. Ricardo aprovechó el momento. Lo golpeó con todas sus fuerzas. Vargas cayó al suelo inconsciente. Elena miró el cadáver de la otra Elena, su doble. ¿Qué significaba todo eso? Ricardo la agarró del brazo. «Tenemos que irnos». «Esto no. Ha terminado», gritó. Salieron corriendo del quirófano. Pero al doblar la esquina, ¡pras!, un ejército de guardias, armados hasta los dientes. «¡Alto ahí!», gritó uno de ellos. «Están rodeados». Ricardo y Elena se miraron, atrapados. ¿Sería ese el final? De pronto, una explosión, en el techo, un agujero enorme. Y por el agujero descendió una cuerda. Y en la cuerda, una figura enmascarada. «¡Suman, rápido!», gritó la figura. ¿Quién era? ¿Un aliado? ¿Un enemigo? No importaba. No tenían opción. Ricardo subió primero. Luego ayudó a Elena. La figura cortó la cuerda. Cayeron en un callejón oscuro. La figura se quitó la máscara.
Helena abrió los ojos como platos. No podía ser. Era su padre, el monstruo. Gritó incrédula. El monstruo, su padre, la abrazó con fuerza. Hija, te he encontrado, dijo con la voz distorsionada, pero llena de amor. Ricardo los miraba, sin entender nada. ¿Qué demonios estaba pasando? De pronto, el padre de Helena se transformó, de nuevo, en monstruo, pero esta vez más grande, más fuerte, más furioso. Vayan, yo los cubro, gritó, lanzándose contra los guardias que llegaban al callejón. Ricardo agarró a Helena del brazo. Tenemos que irnos. Tu padre está loco, gritó. Pero Helena no se movía. Miraba a su padre, peleando contra los guardias, defendiéndola. Y entonces, la verdad más impactante, la que lo cambiaba todo. Ricardo, él no es mi padre, gritó Helena. Él es mi hermano. ¿Qué? ¿Su hermano? ¿El monstruo era su hermano? Eso no tenía ningún sentido. De pronto, Helena cayó al suelo, desmayada. Ricardo la agarró. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué había dicho eso? ¿Su hermano? Y entonces lo entendió. Todo encajaba. La otra Helena era la clave. Ella era la verdadera Helena, la hija de Vargas, la que debía ser sacrificada. Y la Helena que él conocía era un clon, un experimento fallido, una copia imperfecta. ¿Qué carajo? Todo era una mentira, una manipulación, una pesadilla sin fin. Miró a Helena, desmayada en sus brazos. ¿Qué debía hacer? ¿La amaba? ¿O solo era una víctima más de Biogen? ¿Y si era un clon, tendría los mismos sentimientos? ¿Lo amaría de verdad? ¡Qué bronca! Demasiadas preguntas, sin respuestas. De pronto, un ruido, un helicóptero. De Biogen. Venían por ellos. Ricardo abrazó a Helena con fuerza. Tenía que protegerla, aunque fuera un clon, aunque todo fuera una mentira. La amaba. Y eso era lo único que importaba. Pero, ¿cómo escapar? ¿Cómo luchar contra Biogen? ¿Y quién era realmente Helena? El helicóptero se acercaba, el final estaba cerca, y entonces una voz en su cabeza, una voz desconocida, que le decía qué hacer. Confía en mí, yo te guiaré, tú eres la clave, decía la voz. ¿Quién era? ¿Un aliado? ¿Un enemigo? ¿Una voz en su cabeza? No importaba, no tenía nada que perder, tenía que confiar, tenía que luchar. Ricardo abrazó a Helena con fuerza, cerró los ojos y esperó. El final, o el principio. O helicóptero se aproximava, o vento uivando, a luz varrendo tudo. E aquela voz na minha cabeça. Confie, eu te guiarei. Confiar em quê? Em quem, meu Deus? Ricardo me apertava, o rosto tenso, mas nos olhos determinação. Ele ia lutar. Por mim? Pelo clone? Pela verdade? De repente a voz gritou, agora salte! Saltar? Do alto? Loucura! Mas e se fosse a única chance? Olhei para Ricardo. Ele entendeu, acreditava. Juntos! Ele gritou, e nos jogamos no vazio. O ar gelado cortava o rosto, o chão se aproximando. Pensei que ia morrer, mas Ricardo era forte. Me abraçou, amorteceu a queda. Rolamos machucados mas vivos. Nos levantamos cambaleando. O helicóptero pasó directo. ¿No nos vieron? Imposible. Y ahí, a ficha cayó. A vos, tíñanos guiado. ¿Mas quién era? Olhé para Ricardo. Él también estaba confuso. Mas de repente, arregaló los hoyos. Apuntaba para mí. Seus hoyos, susurró, asustado. Ellos mudaron. Toqué mi rostro. ¿Qué estaba aconteciendo? Y entonces la dor. Una dor lancinante en la cabeza. Una enxurrada de imágenes, memorias que no eran mías. Laboratorios, experimentos, rostros, todos muertos. Caí de joelhos gritando. Ricardo tentaba me ayudar, mas ele o afastava. Não podia tocar nele. Era perigoso. E então a revelação. A mais terrível, a mais inesperada. Eu não era clone de Helena. Eu era Helena, a original, mas modificada. Transformada em arma. Eu era a voz que Ricardo ouvia.
a voz que guiava seus passos. Eu sempre estive no controle. Olhei para Ricardo, horrorizado, confuso, apaixonado. Me perdoe, gritei, as lágrimas escorrendo. Eu não queria isso. Eles me controlam. Mas já era tarde. Meus olhos brilhavam, uma energia me consumindo. Eu não era mais eu. E então a ordem, clara, fria, implacável. Mate-o. Não, eu não queria. Amava Ricardo. Mas não tinha escolha. A voz era forte demais. Me levantei, o corpo tremendo, os olhos fixos em Ricardo. Ele me olhava, desesperado. Sabia o que ia acontecer. Helena, sussurrou, com a voz embargada. Eu te amo. E então a dor mais forte que já senti. Uma luta interna, terrível, dilacerante. Eu contra mim mesma, o amor contra o ódio, a vida contra a morte. E no meio daquela guerra, uma faísca, uma lembrança, um beijo, um abraço, um sorriso, o amor. E com toda a força que me restava, gritei: Corra! Ricardo hesitou, mas entendió. Tenía que fugir. Y en cuanto él corría, eu explodí. Una explosión de luz, de energía, de dor. Todo foco blanco. Y entonces, escuro. Estaba muerta, libre o apenas adormecida. ¿Y el que sería de Ricardo? ¿Conseguiría escapar? ¿Descubrir la verdad? Una nueva voz, fría y distante, susurró en Escuidón. El experimento falló temporariamente. Activar protocolo Omega. Eliminar la cobaya defectuosa. Iniciar la clonaje del sujeto original. Y la Escuidón despierta. Se tornó ainda más densa. ¿Y la Escuidón? Se tornó ainda más densa. Acordé en un susto. Socinio. ¿Dónde estaba? Oí envolta. Una cela. Fría, húmeda, escura, mas vacía. Se importa. Levanté y tateando. A cabeza la tejaba. Tentaba lembrar. Helena. A explosión. A voz. Nada hacía sentido. Saída cela. Un corredor. Silencioso, fantasmagórico. Andé sin saber para dónde. Medo, claro, mas también una raiva, una sede de venganza. De repente, una luz, una sala. Y la dentro, Vargas, amarrado a una tadera. Desfigurado, apavorado. ¿Quién hizo? No importaba. Ahora de verdad tenía llegado. ¿Dónde está Helena? Grité, con la voz tremiendo. Vargas me oyó, suplicante. No sé, juro. Él asumió después de la explosión. Biogen desmoronó. Acabó. No, acredité. Mas, ¿y si fuese verdad? ¿Y si Helena estuviese por ahí, socina, perdida, controlada? ¿Quién era la otra Helena? Pregunté, rangiendo los dientes. ¿Por qué ella era tan importante? Vargas se citó. Ella era la filla del fundador de Biogen, la heredera, la llave para un nuevo mundo. ¿Un nuevo mundo? ¿Qué mierda era esa? Y el clone, insistí. A Helena que yo amaba. ¿Quién era ella de verdad? Vargas fechó los ojos. Ella era un error, un experimento que dio errado. Pero ella tenía algo especial. Una alma. ¿Una alma? ¿Y yo? ¿Qué era yo? Uma marionete, un peón num jogo doentio? De repente un barulho, un clique. Olhei para baixo. Uma bomba relógio, presa à cadeira de Vargas. O quê? O que é isso? Gaguejei, apavorado. Vargas abriu um sorriso macabro, doentio. Meu plano B. Si Biogen caiu, levo todos comigo. No, tenía que desarmar la bomba, salvar a Vargas, o pelo menos tentar. Mas era tarde de más. El cronómetro cerró. Y entonces, a explosión. Acordé de nuevo. En el suelo, atordoado. Vargas estaba destruida. Morto. Y no medio dos escombros, una foto antiga, amarelada, desbotada. Peguei a foto. Limpei a poeira. Y entonces, o choque. Na foto, Helena. Sorrindo, feliz, a un lado de mí. Mas no era yo. Era otro cara.
idéntico a mí. Cabelo, hoyos, sorriso, todo. ¿Quién era él? ¿Meu hermano gemio? ¿Un clone antiguo? ¿Una vida pasada? Y no verso de la foto, una data. Una data anterior a mi nacimiento. ¿Cómo? Susurré, sin entender nada. De repente, una voz femenina, suave, familiar, procurando por respuestas, ¿Ricardo? Me viré. Elena, viva, linda y asustadora. Elena. Comencé, mas ela me interrompió. Eu sei quem você é, Ricardo. E sei o que você vai fazer. Seus olhos, frios, calculistas, sem um pingo de emoção. Quem sou eu? Perguntei, com a voz embargada. Por que essa foto? Por que tudo isso? Helena sorriu. Um sorriso gélido, cruel. Você é o protótipo, o original, o primeiro clone de Ricardo Vargas, meu pai. Meu pai? Vargas era meu pai? E Helena, minha irmã? Mas como? Balbuciei, sem acreditar. Helena se aproximou. Depois que meu pai morreu, eu precisei de alguém. Alguém leal. Alguém igual a ele. Passou a mão no meu rosto. Então, eu te recriei. Usei o DNA. Dele aprimorei o processo. Você é perfeito. Perfeito? Eu era um clone perfeito? Um brinquedo? Um fantoche? Mas, e a Helena que eu amava? Perguntei com coração partido. Ela era... Helena deu de ombros. Um descarte. Uma falha no sistema. Mas não se preocupe. Eu te criei outra. Uma Helena perfeita, igualzinha à original, mas sem defeitos. E então, a porta se abriu. E lá estava ela. Helena, sorrindo, radiante, com mesmos olhos frios de sua criadora. Olá, mi amor, disse ela. Com uma voz doce, hipnótica. Estava te esperando. No, no podía ser. Tudo. Era uma mentira, um pesadelo. Eu não era nada. Apenas uma cópia. Um clone. Olhei para Helena, a original. A minha irmã, a mente por trás de tudo. E seus olhos brillaban con una locura sin fin. Bienvenido al nuevo mundo, Ricardo, dice ella. Un mundo feito sob medida para nós. Y en cuanto a nueva Helena se aproximaba con un sorriso diabólico, él lo supe. La guerra estaba apenas comenzando. Y de esa vez, el enemigo era él mismo. Y en cuanto a nueva Helena se aproximaba, con un sorriso diabólico, él lo supe. La guerra estaba apenas comenzando. Y dessa vez, o inimigo era eu mesmo. Mas alguma coisa não batia. Aquela Helena, a perfeita, tinha algo de errado. O sorriso forçado demais. Os olhos vidrados. Ela não era humana. Era um robô? Uma cópia sem alma? Helena, a original, me observava, satisfeita. Gostou do presente, Ricardo? Ela é obediente. Fará tudo o que você mandar. Não, eu não queria isso. Queria a Helena de antes. A Helena que me amava, ou que eu achava que me amava. A Helena com defeitos, com medos, com vida. De repente, um zumbido, baixo, quase imperceptível, vinha da Helena. Perfeita! Cada vez mais alto, uma luz piscando en tus ojos. ¿O qué está pasando? Pregunté asustado. Helena, la original, rió. Un pequeño ajuste. Ella precisa aprender a te amar de la manera cierta. Y entonces, la Helena perfecta se movió, rápido de más, fuerte de más. Me agarró con una fuerza sobrehumana. Yo te amo, Ricardo, dijo, con una voz robótica, sin emoción. Preciso te proteger. ¿Proteger? ¿De qué? ¿De quién? ¿De mí mismo? Antes que yo pudiese reagir, me besó. Un beso frío, sin vida, sin pasión. Sentí un choque percorriendo mi cuerpo. Una dor terrible. Ella estaba me drenando. Minha energía, minha vida, minha alma. Tenté lutar, me soltar, mas era inútil. Ella era más fuerte, imposible. Olhé para Helena, a original. Sorría satisfecha, vendo mi sufrimiento.
una loca, una psicópata. Y entonces, a reviravuelta, a más chocante, a más inesperada. De repente, Elena la original gritó. Un grito de dolor, de agonía. Elena perfecta la soltó. Se viró, con los ojos brillando intensamente. Error detectado, dice por la voz robótica. Amenaza identificada. Eliminando fonte. Y entonces, Elena perfecta atacó Elena, a original. Rápido, brutal, implacable. Elena gritaba, se debatía. Mas, era inútil. A Elena perfecta era muy fuerte. A derrubó Nushon, a estranguló. Asistí horrorizado a la cena. No conseguía me mover, paralizado pelo choque, pelador. Elena a original murió en los brazos de su criación. La ironía, cruel de más. Y entonces la Elena perfecta se viró para mí. Sus ojos, vacíos, sin alma. Tarefa cumplida, dijo. Ricardo, ahora es mía. No, yo no quería ser de ella. Quería libertad, quería venganza, quería entender. Una voz en mi pensamiento, una voz familiar. Ricardo, acordé, vos precisa resistir. La voz de Elena que amaba, la Elena, que estaba muerta. Mas, ¿cómo? Olí para Elena perfecta. Sus ojos vacilaron. Por un instante vi a Elena de antes, a Elena con alma. Ricardo, fuya, con la voz fraca. No soy quien vos se piensa. Y entonces la bomba, la revelación final, a más chocante de todas. No era un robot, no era un clones en alma. Era a Elena original. Sin, a Elena que yo amaba. A Elena que achaba que estaba muerta. Ella estaba allí, na mía frente. Mas controlada, manipulada. Transformada en arma. Mas, ¿por quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Y antes que yo pudiera preguntar, un chiro. A Elena perfecta cayó en el suelo, muerta, y atrás de ella, una figura sombría. Un hombre, con un arma en la mano, un rostro familiar, pero irreconocible. Dijo el hombre, con un sonriso frío, sorpreso en verme, y entonces la revelación, la más devastadora, la que mudaría todo, para siempre. El hombre era yo, pero no era yo, era Ricardo original. Ricardo Vargas de verdad, y tenía un plano terrible, un plano que iba a mudar el mundo, para siempre. Vamos, Ricardo, dice él, extendiendo a mão. Temos muito trabajo a hacer. El futuro nos espera. Y antes que pudiera responder, la tela salió preta. Vamos, Ricardo, dice él, extendiendo a mão. Temos muito trabajo a hacer. El futuro nos espera. Ollé para aquel cara. ¿Mi padre? ¿Yo mismo? ¿Un monstruo? No importaba. La Elena que amaba, había muerto. Y por culpa de él. No, dice él. Voz firme, decidida. Él rió. Un riso frío. Calculista. Vosé no tiene escolia, Ricardo. Vosé es como yo. Vosé es él. No. Repetí. Eu sou diferente. Eu escolho. E então ataquei. Uma luta brutal, sem regras, sem piedade. Ele era forte, experiente, mas eu tinha algo que ele não tinha. A memória, o amor, a dor da Helena. Lutamos até a exaustão. Sangue, suor, lágrimas. Tudo se misturava. De repente, um flash. Uma imagem na minha mente. O laboratório. Os experimentos. A Helena. Ela estava viva. Presa. Precisava de mim. Usei toda a minha força. O golpe final. Ele caiu. Derrotado. Por quê? Perguntou com a voz fraca. Por que você me odeia tanto? Eu não te odeio. Respondi. Sinto pena. Você nunca conheceu o amor de verdade. E então, parti. Deixei aquele monstro para trás. Tinha uma Helena para salvar. Cheguei ao laboratório, silencioso, abandonado. Mas senti a presença dela. A encontrei, presa numa cela. Fraca, pálida, mas viva.
Helena, gritei aliviado. Ela me olhou com os olhos vazios, sem me reconhecer. Quem é você? Perguntou com a voz fraca. Meu coração se partiu. Ela não se lembrava de mim. Sou eu, Helena. Ricardo, seu amigo. Ela sorriu. Um sorriso fraco, sem vida. Ricardo, sussurrou. Eu sinto muito. De repente, a cela se abriu, sozinha. Uma voz ecoou pelo laboratório. Seu tempo acabou, Ricardo. Olhei envuelta. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? Y entonces a Helena original, a que controlaba todo. Você, no vas a machucarla, grité. Ella rió. ¿Machucarla? Y entonces a Helena explodió. Una explosión de luz, de energía, de muerte. Caí en el suelo, derrotado, perdido. Sin Helena, sin esperanza. Fin de la línea, Ricardo, dice a Helena original, se aproximando. Seu propósito fue cumplido. Y entonces una voz familiar. No, si você permitir. Oye para cima. A Helena que explodió, mas viva. Ella estaba allí, brilhando intensamente, uma energia poderosa. Eu nunca vou te deixar, Ricardo, disse. Juntos somos mais fortes. E então a Helena se fundiu comigo. Me deu força, esperança, amor. Me levantei, pronto para a batalha final. Helena original sorriu. Que assim seja. E a luta começou. Lutamos com todas as nossas forças, pelo futuro, pelo amor, pela liberdade. E no final, vencemos. A Helena original foi derrotada, para sempre. E eu e a Helena ficamos juntos, para sempre. Mas será que a Biogen realmente acabou? Será que todas as cópias foram eliminadas? A Helena ainda sente os efeitos dos experimentos. E eu ainda ouço aquela voz. Às vezes, a história não acabou, apenas recomeçou. Você precisa se inscrever agora. No deje que el algoritmo te impeça de ver qué viene por ahí. Esmague el botón de like. Muestre que está conmigo nessa. Este es el momento para demostrar su apoyo. Inunde la sección de comentarios con sus teorías y reacciones. No espere ni más un segundo para compartir este vídeo con 5 amigos. Apenas você, verdadero fan, sabe la importancia de apoyar el canal. Compartilhe, inscrévase, curta, comente, agora.